Entonces le vamos a dar paso al profesor Daniel Cardoso Jack, que está conectado en este momento. Mientras tanto, y lo ponemos en pantalla, voy a hacer la presentación del profesor Daniel Cardoso. Daniel Cardoso Jack, él es arquitecto de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en diseño y computación del MIT, ha sido profesor visitante de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Y Daniel, pues, está especialmente interesado en temas que tienen que ver con la automatización en el diseño, interacción hombre-máquina, creatividad interdisciplinaria y culturas tecnológicas en arquitectura y diseño. Es profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, donde preside el programa de maestría en Ciencias en Diseño Computacional y codirige Coded Lab. Bienvenido, profesor Daniel Cardoso Jack. Sí, señor. Vale, gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. A ver, ¿cómo hacemos? A ver. Creo que algo sucede y no me permite compartir pantalla. No sé si hay algún permiso que se me va a otorgar desde allá. Estoy revisando los settings del browser. Daniel, ya puedes compartir tu pantalla. Sí, estoy algo. Yo no utilizo Meets con frecuencia y creo que mi browser no está habilitado para compartir pantalla y estoy revisando los settings rápidamente. Si me permiten unos segundos, tal vez lo logre. No, la verdad no tienen que autorizar compartir. Creo que voy a tener que reiniciar mi browser, entonces voy a eso seguirme por unos segundos y regresaré en un momento. ¿Se me escucha bien? ¿Y la pantalla está compartida? Un segundo, Daniel. Ok. Daniel, ¿puedes darle modo presentación, por favor? Perfecto, Daniel, ahora ya vemos bien tu pantalla. ¿Se ve la pantalla? Vale, bueno.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, aunque sea de forma remota. Gracias a Pablo Gómez Granda y a los organizadores por invitarme a este evento. Creo que el tema de la charla se presta para este formato virtual, de manera que espero que logremos conversar un poco acerca de esto. Voy a hablar un poco sobre la conjunción de lo urbano y las plataformas digitales y acerca de la idea de las ciudades inteligentes. Me hubiera gustado poder acompañarlos en Bogotá, que además es mi ciudad natal, y además aprender más directamente de tantos excelentes colegas. Las historias sobre las ciudades inteligentes que me interesan toman prestadas del discurso tecnológico una cierta tendencia a la abstracción, que es un poco como el tema de la charla, es algo del que quisiera que hablemos en este contexto, porque esta tendencia a la abstracción puede hacer difícil visualizar e imaginar lo urbano en su especificidad y en su riqueza. Creo que la excelente charla de Javier Sandoval hace un momento nos dio algunas pistas sobre eso, ¿no? Sobre cómo los modelos siempre son una reducción. En esta charla me voy a centrar en un lugar muy concreto, Pittsburgh, que es la ciudad en la que vivo actualmente y que es una ciudad interesante desde el punto de vista urbano porque viene de una historia algo convulsionada de decadencia postindustrial, de que mucha gente se fue de la ciudad en los años 70 y 80 y que se está intentando, digamos, reinventar alrededor de lo tecnológico, alrededor de las nuevas economías, alrededor de los servicios, la salud, la computación y la robótica. Y por esa razón, Pittsburgh ocupa un lugar destacado en el imaginario de las ciudades inteligentes, las smart cities, ¿no? Entonces, como tema y como lugar, me voy a concentrar en Pittsburgh, pero voy a tratar de ofrecer unos cuantos esbozos históricos y especulativos sobre cómo la idea de la ciudad inteligente surge y se constituye en ese contexto específico. Tal vez, sí, uno de mis objetivos es intentar contextualizar y tal vez desestabilizar un poquito las fantasías de predicción y de control que sustentan la ideología de las ciudades inteligentes. Yo tengo un interés especial en estas preguntas, en estas cuestiones. Como se dijo en la introducción, dirijo un programa de investigación en la Escuela de Arquitectura de Carnegie Mellon University, donde nos dedicamos a repensar el papel de la computación en los procesos del diseñar, del fabricar y del construir. Y me interesa, digamos, como académico investigador, me interesa especialmente el modo en que las tecnologías digitales se imaginan como participantes, como moduladores o facilitadores de los procesos de diseño. Me parece que es importante que nos aproximemos a esas imágenes, a esas visiones, como sujetos dignos de investigación crítica y de intervención creativa. Por eso, desde este punto de vista, la tendencia a considerar las ciudades como sujetos de optimización o de inferencia predictiva o de simulación en algunos casos, entraña cambios conceptuales que me parece importante examinar cuidadosamente, porque tienen impactos en la forma como imaginamos la gobernanza de las ciudades, los regímenes de propiedad y además las disciplinas del diseño urbano, arquitectónico, de la planeación, etcétera, que sospecho que es un campo en el que estamos interesados todos. Y el discurso de la ciudad inteligente, de la Smart City, intenta aproximarse a esos temas de gobernanza y de la experiencia urbana mediante lógicas computacionales que cabe discutir. Me interesa preguntarnos qué pasa con la vida urbana cuando la ciudad misma se imagina como una plataforma digital o híbrida entre lo físico y lo digital. Me interesa preguntarnos cómo usar métodos de investigación propios de la arquitectura, de los estudios urbanos y de las artes para iluminar, desafiar y tal vez repensar
algo de esas lógicas. Mi aproximación a estos temas se ha enriquecido con el trabajo reciente de académicos tales como la estadounidense Shannon Mattern, cuyo libro The City is Not a Computer, Other Urban Intelligences, explora los límites de los métodos y lógicas cuantitativas en cuanto a sus capacidades para describir y para imaginar lo urbano. Asimismo, me interesa el concepto del capitalismo de la vigilancia, desarrollado entre otros por Shoshana Zuboff, pues ayuda a entender cómo las plataformas de recolección de datos, si bien se tienden a presentar como sistemas neutrales y de soporte, se erigen cada vez con mayor firmeza como infraestructuras de gobernanza y de control, lo cual, creo, merece nuestra atención, dadas la forma híbrida entre lo digital y lo físico en que nos relacionamos con lo urbano y dados los desafíos actuales a la representación y participación democrática como resultado de esas plataformas. Por último, quiero mencionar el libro Platform Urbanism, editado el año pasado por los académicos de medios austríacos Peter Mortenbock y Helge Moshammer, pues recoge trabajos recientes de un grupo multidisciplinario de investigadores que buscan detectar las repercusiones, riesgos y también las oportunidades que entrañan las plataformas digitales en el ámbito del urbano. Mi charla hoy se basa parcialmente en el capítulo que escribí para este libro y se va a desarrollar en 3 partes breves. La primera va a intentar esbozar los orígenes históricos, los contextos institucionales, donde las simulaciones empezaron a jugar un papel importante en la imaginación del urbano en Pittsburgh durante los años de la posguerra. La segunda parte va a mirar cómo estos cambios incidieron en las profesiones del diseño y de lo urbano, generando identidades profesionales y disciplinarias que hoy usamos de manera frecuente. Y la tercera parte propone 3 preguntas críticas sobre las plataformas urbanas en lo digital. Y les voy a ilustrar con ejemplos recientes de nuestro grupo de investigación, el Laboratorio de Diseño Computacional en Carnegie Mellon. Para comenzar, quiero relatar con algunas pinceladas una reciente reunión en Hamburg Hall, que es la sede de la Escuela de Asuntos Públicos, de Políticas Públicas y Administración Pública del Heinz College de Sistemas de Información en Carnegie Mellon, donde un grupo interdisciplinario de profesores y estudiantes de 5 facultades de esta universidad se reunió para debatir esfuerzos para combinar tecnología y política para transformar la vida de la ciudad, y utilizó comillas, tecnología y política para transformar la vida de la ciudad. La reunión incluyó breves presentaciones de proyectos que habían sido respaldados por una reciente ronda de subvenciones, entre ellos marcos teóricos y técnicos para el control inteligente del tráfico, tecnologías de realidad virtual para el diseño urbano y el análisis computacional de datos sobre los movimientos de los peatones en las intersecciones de las calles. Un participante, por ejemplo, explicó la visión de, entre comillas, aprovechar las innovaciones tecnológicas y políticas, así como las interacciones entre ambas, para transformar drásticamente la calidad de vida en las regiones metropolitanas y, sigo citando, desarrollar soluciones del siglo XXI para los retos a los que se enfrentan las ciudades. Para poner esto en perspectiva, antes de que Pittsburgh adquiriera su reputación como centro tecnológico, educativo y sanitario, o de que se convirtiera en una plataforma de lanzamiento para proyectos tales como los coches autónomos de Uber, los carros autónomos de Uber, la ciudad ya había sido durante mucho tiempo una especie de laboratorio para la aplicación de enfoques computacionales a cuestiones urbanas. Desde la década de los 50, de hecho, el gobierno federal de Estados Unidos y de la ciudad colaboraron con organizaciones comunitarias y con universidades para apoyar múltiples esfuerzos de renovación urbana y desarrollo comunitario. Entre ellos se destaca el Programa de Renovación de la Comunidad, CRP por su sigla en inglés, iniciado en el 59 por mandato federal para incorporar las preocupaciones de la comunidad junto con las transformaciones de la estructura física de la ciudad. Lo que es
interesante acá, en el contexto de nuestra conversación, es que este programa fue el primero en experimentar con computadores y con simulaciones en el diseño urbano en Estados Unidos. Las primeras incursiones de Pittsburgh, entonces, en proyectos urbanos computacionales, pueden además verse como una conjunción más amplia de distintos tipos de conocimiento. Lo que vemos acá es una transferencia de conocimientos provenientes de expertos en lo militar y expertos en lo urbano, que fue muy común en Norteamérica, en Estados Unidos en particular, durante la época de la posguerra. Esto lo escribe de manera muy persuasiva la historiadora Jennifer Light, y la cito en una traducción mía, algo sospechosa, que en un clima de preocupación por la reducción de la vulnerabilidad urbana a los ataques atómicos, los estrategas militares, los planificadores urbanos, los científicos atómicos, los defensores del bienestar social y los funcionarios de los gobiernos locales se reunieron para mantener una conversación sostenida sobre la mejora de la infraestructura física y social de la nación en la posguerra. Jennifer Light se refiere a Estados Unidos en esa época en particular. Lo que es interesante acá es que estas colaboraciones trataron de trasladar los éxitos, o lo que percibía como los éxitos digamos, militares del ejército estadounidense, incluido su uso de simulaciones por ordenador, a lo que se entendía como un nuevo campo de batalla, la ciudad estadounidense de la posguerra. Y Pittsburgh fue como un ejemplo, un laboratorio, un lugar donde estas ideas convergieron de forma algo canónica. Una buena ilustración de esta convergencia, de esta alineación, es el modelo Lowry, o el modelo de Lowry, que es una de las primeras simulaciones urbanas desarrolladas a principios de los años 60 por el investigador Ira S. Lowry, que trabajaba en la corporación RAND, que trabajaba en la ciudad. Y Lowry, el autor de este modelo, buscaba precisamente modelar la evolución dinámica de las ciudades relacionando factores como la población, el empleo, los ingresos fiscales, la demanda de servicios públicos y el uso del suelo. A diferencia de los modelos anteriores, de autopistas, de caminos, etc., el modelo de Lowry quería reflejar la evolución dinámica de las ciudades mediante un sistema causal que relacionaba factores como la población, el empleo, los ingresos fiscales, la demanda de servicios públicos y el uso del suelo, y los amarraba a una red urbana reimaginada. Y la que vemos acá es esa red reimaginada en una retícula de una milla sobrepuesta sobre la ciudad de Pittsburgh. Además de otros miembros del personal de la corporación RAND, entre otros, se encontraba John Mopes, quien era profesor del Instituto Tecnológico Carnegie, que era como el predecesor de Carnegie Mellon, que programó un algoritmo, o el algoritmo original del modelo para su implementación en el computador. Este modelo es significativo porque pues todavía se usa. Digamos, esto no es un modelo basado en agentes como el que nos mostraba el profesor Sandoval hace un momento. Es un modelo, digamos, paramétrico, pero se sigue utilizando de manera frecuente por planificadores urbanos en la actualidad. Variaciones de este modelo. También lo que muestra es que el ecosistema social e intelectual, digamos, de la posguerra norteamericana, empieza a exhibir el computador como un instrumento ya no solo de proezas militares, sino también en sus usos, digamos, de política y diseño urbano. Para observar esto con algo más de detalle, quiero mostrar cómo en Pittsburgh, en la década de los 70, o sea, un poquito más adelante, esas sensibilidades empiezan a combinarse con sensibilidades arquitectónicas y científicas, y se empieza a constituir una especie de comprensión computacional de la ciudad. A finales de los 60, cuando la universidad no había sido fundada todavía, existía como dos instituciones separadas, el Carnegie Tech y el Mellon Institute of Research. Se unieron
y como parte de su unión en la universidad, se creó una nueva escuela de asuntos urbanos y públicos con la misión de, cito de nuevo en mi traducción, tratar de forma científica los problemas del sector público. Quiero enfatizar o subrayar esa frase, tratar de forma científica los problemas del sector público. Junto con las estrategias computacionales entra una aspiración de utilizar lógicas, digamos, técnicas y aplicarlas al sector público. Y ayudar a construir, cito de nuevo, el complejo civil industrial. Entonces, es una especie como de pivots, se diría en inglés, como de un viraje entre los campos de batalla, digamos, reales y la ciudad norteamericana imaginada como el nuevo campo de batalla, donde las fuerzas civiles e industriales debían unirse para solucionar los problemas que se percibían urgentes. Fue financiado con donaciones de Richard King Mellon y de las compañías industriales que producían el acero y el aluminio en Pittsburgh. Pero esta escuela interdisciplinaria, lo interesante es que combinaba distintas disciplinas. Estaba la planificación urbana junto con la sociología, la ciencia política y la arquitectura. Y se buscó generar nuevos tipos de conocimiento que engendraron años después la Escuela de Administración Pública que conocemos hoy. Hay un centro especial dentro de esta nueva escuela que me interesa, pues que me parece un ejemplo interesante sobre lo que estamos hablando, sobre la idea de simulación, la idea de la computación como herramienta de la imaginación urbana, y es el Instituto de Asuntos de Planeación Física, IPP, Institute for Physical Planning, por su sigla en inglés, que trabajaban en encuestas e investigaciones de planificación en estudios de vivienda público, pero que pronto empezaron a antojarse y a explorar otras ambiciones más elevadas relacionadas con la aplicación de la computación a la representación arquitectónica y urbana para resolver problemas. Y resolver problemas entre comillas. Podemos ver este centro como una intervención disciplinaria para transformar lo arquitectónico a través de la computación y darle una especie como de aura tecnocientífica y una idea de un rigor técnico mayor, lo cual se alinea muy bien con la composición intelectual de la nueva escuela y también con el ethos industrialista de la universidad que nacía en ese momento. Son algunos materiales de archivo de estos momentos. Este es un trabajo doctoral de 1973, asesorado por un gigante de la computación y de la inteligencia artificial en esa época, Allen Newell, financiado por la NSF, la Fundación para el Apoyo a las Ciencias aquí en Estados Unidos, donde Yesios, el autor de este trabajo, busca generar una especie de programa para simular, pero también para modelar situaciones urbanas. Tal vez, creo yo, es uno de los primeros ejemplos de diseño urbano asistido por ordenador, desarrollado en Fortran y que tiene una serie de características interesantes. Pues hace referencia a temas tales como las gramáticas generativas de Noam Chomsky, como los lenguajes de patrones de Christopher Alexander, y a las ideas más inmediatas sobre inteligencia artificial y diseño como solución a los problemas, que estaban desarrolladas de manera más local por gente como Herbert Simon y Allen Newell en Carnegie Mellon. Lo que vemos acá es un efecto de ese ecosistema interdisciplinario financiado por estos vectores políticos de los que acabamos de hablar, que empieza a manifestarse en investigaciones que buscan generar herramientas para el modelado y la definición de espacios urbanos. El programa se llamaba CISP y permitía a los usuarios especificar un repertorio de unidades para la planificación del emplazamiento de esas unidades. Era como una especie de sistema heurístico que permitía dibujar un patrón, definir unas unidades y unas restricciones, como por ejemplo el lugar de acceso o las vistas,
y el programa producía automáticamente distintas opciones que cumplían con esas restricciones. Aquí vemos un video de una reconstrucción que hicimos en el laboratorio para entender qué era lo que buscaban en ese momento estos investigadores con estas teorías computacionales del urbano. Y eso es algo que me interesa discutir, la idea de estos sistemas técnicos como artefactos que de alguna manera encarnan compromisos teóricos sobre las prácticas del diseñar y las prácticas del modelar una ciudad. Obviamente, como citando al profesor Sandoval, estas son versiones increíblemente simplificadas de las operaciones del diseño urbano. Y sin embargo, el trabajo de pensar entre lo urbano y lo computacional en este caso genera una especie de transferencia interesante y de consecuencias importantes para las disciplinas del diseño y el diseño computacional. Sigamos con la siguiente. Un aspecto importante de esto, digamos que si vemos ese sistema de software como una especie de ilustración de la convergencia de estas disciplinas diferentes en el contexto del urbano, cabe también anotar que hubo otros movimientos, digamos, epistémicos o intelectuales que le empezaron a conferir a la palabra diseño connotaciones más amplias. Vemos acá cómo en este contexto esta palabra empieza a adquirir un significado nuevo como un tipo de solución general de problemas que al formalizarse matemáticamente podía existir de nuevo en el mundo simbólico del software. Aquí la arquitectura y la ciudad se entendieron como una instancia especial, como un caso específico de una categoría mucho más amplia de sistemas físicos. En este nuevo escenario, las estructuras de datos, los sistemas de software y las estructuras de los edificios y las estructuras urbanas estaban como en lados opuestos de un sistema metafórico que los ponía como en el mismo nivel y permitió una serie de conceptualizaciones y de desarrollos técnicos muy interesantes. Los marcos teóricos de estos investigadores eran la inteligencia artificial de ese momento, que era básicamente basada en reglas y en heurísticas simples comparadas con lo que tenemos ahora. También la ciencia cognitiva y la psicología y sus inclinaciones metodológicas, el análisis de protocolos y la construcción de lenguajes informáticos, ponían a los humanos y a los computadores como máquinas cognitivas equiparables, ¿no? Que es algo parecido a lo que pasa hoy con el aprendizaje mecánico. Miremos cómo estas, digamos que a manera de conclusión de este pequeño recorrido sobre un momento histórico muy específico, muy local, puede generar otro tipo de preguntas o otro tipo de aproximaciones al tema de lo computacional en el diseño. Me interesa que pensemos en Pittsburgh como este lugar en que la confluencia de la experiencia técnica en computación, la política pública y la investigación arquitectónica ayudó a configurar una cierta comprensión de la ciudad en términos computacionales. Pero también con implicaciones más amplias sobre conceptos del diseño y del urbano que se renegocian y se rearticulan alrededor de estructuras digitales. ¿Dónde nos deja esto? A mí me gustaría que, después de que les muestre estos pequeños proyectos, podamos hablar de cómo estas historias adoptan un cariz diferente y particular en el contexto colombiano, latinoamericano. En los las tres viñetas de proyectos que voy a mostrar ahora, intentan imaginar tecnologías urbanas de una manera que reconozcan críticamente estos legados de los que acabamos de hablar, de la computación y la simulación en lo urbano. Me interesa preguntarnos si pueden diseñarse tecnologías urbanas con métodos informáticos actuales, tales como el aprendizaje de máquina, la visión por computador, no sé, computer vision, por como se dice en inglés, y
y la detección, de forma que se eviten esos compromisos que vemos tan frecuentemente entre la lógica de la vigilancia o la lógica de la comercialización del espacio público, que son tan comunes. Entonces voy a mostrar esas 3 viñetas que surgen de mi grupo de investigación, que exploran estas cuestiones a través del diseño de tecnologías urbanas inquisitivas, es decir, no pretenden ofrecer respuestas concluyentes, sino más bien formular preguntas relativas a la naturaleza híbrida del urbano. El primer experimento que quisiera mostrar explora la vida de los espacios públicos de la ciudad de Pittsburgh y pregunta si pueden las plataformas digitales de análisis urbano buscar aplicaciones que no estén centradas en la comercialización de lo público o en la vigilancia, y en cambio generar públicos de datos capaces de participar conscientemente e intervenir de forma crítica en los retratos de una ciudad, o en el análisis de una ciudad. Este proyecto se llama WYSIWYG, que es como la sigla de What You See is What You Get, en inglés, que combina métodos de análisis espacial con avances en ciencias de datos, aprendizaje mecánico y visión por computador para comprender cómo la forma de los espacios urbanos ayuda a estructurar la actividad del espacio público. Los que estén familiarizados con el estudio clásico de William White sobre la vida social de los pequeños espacios urbanos, esta es como una especie de versión 2.0 de ese trabajo. En su estudio de los años 70, White utilizó películas, observaciones cualitativas, entrevistas y distintas como cartografías creativas para entender cómo los espacios públicos de las ciudades estadounidenses funcionaban. Este proyecto intenta hacer algo parecido utilizando aprendizaje de máquina y métodos de visión por computador. Algo interesante acá es que fue un proyecto que se desarrolló en colaboración con el gobierno de la ciudad, que contó con el apoyo de un instituto que se llama Metro 21 y la participación de la gente que vivía en el sector. Y estudió Market Square, que es este lugar, esta plaza de Pittsburgh, y generó una especie como de una serie de retratos de datos de la actividad urbana de esa plaza, de esa ciudad, que combinaba análisis computacionales y observaciones sobre el terreno efectuadas por el equipo de investigación liderado por Javier Argota Sánchez Vaquerizo. La segunda viñeta que quiero mostrar brevemente también se concentra en la forma urbana de Pittsburgh, pero desde otra perspectiva, la de desarrollar nuevos métodos para entender el análisis o para ejecutar análisis morfológicos de la ciudad. Y utiliza una técnica que se llama aprendizaje profundo, deep learning en inglés, para intentar producir unos retratos morfológicos de la ciudad mucho más finos y unas gradientes mucho más expresivas de cómo la forma de la ciudad cambia. El aprendizaje profundo es, para los que están algo familiarizados con el aprendizaje mecánico, es un subconjunto de métodos del aprendizaje de máquinas que se basa en las representaciones de datos y en redes neuronales. En este caso, el grupo de investigación liderado por Jean Maury utiliza esa técnica en conjunto con investigación de archivo y paseos urbanos para arrojar nueva luz sobre el tejido urbano de la ciudad. Y esto me recuerda también a la conferencia anterior, cuando se hablaba de el ir de la simulación al territorio o al campo, esa dinámica de aprender y de pensar que surge cuando se le presta atención no solamente a los modelos y a los, digamos, datos codificados en formatos digitales, sino también a la realidad de las situaciones que se están observando, que se están intentando entender. Uno de los resultados de este proyecto es un nuevo tipo de plano urbano de la ciudad que indica las variaciones en el uso de los espacios públicos y privados. Un mapa de calor, digamos, un heat map,
de alta resolución que indica los gradientes morfológicos de la ciudad. Me parece importante resaltar acá cómo en este proyecto los métodos computacionales no sustituyen, sino que enriquecen formas cualitativas de observación y análisis. Sobre el terreno, a través de paseos urbanos y del análisis de documentos de los archivos de la ciudad, el equipo corroboró y refinó las percepciones producidas por el análisis computacional. A nivel técnico, este proyecto facilita un nuevo tipo de análisis comparativo de los tejidos urbanos dentro de una ciudad y entre distintas ciudades. Gino, liderando este proyecto, está completando un doctorado en el cual está aplicando esta lógica a distintas ciudades, descubriendo una serie de relaciones que sería difícil detectar de otro modo. El último punto, digamos, para terminar, es algo más experimental y especulativo. No es una herramienta, sino es una colaboración algo más artística entre el profesor de la Universidad del Rosario, Andrés Lombana, y yo. Es un performance audiovisual en red que intenta vincular paisajes sonoros y visuales de Pittsburgh y de Bogotá, que fueron capturados por nosotros durante el periodo de cuarentena del 2020. Y lo muestro porque habla de Pittsburgh también, habla de una estrategia de yuxtaposición, de combinación de sonidos e imágenes, digamos, multimediales, que permite una aproximación y descripción del urbano a otro nivel que, digamos, los sistemas de información geográfica y las simulaciones no alcanzan porque pues no es su enfoque. Pero me parece no pude resistir el incluirlo acá como parte de esta serie enfocada en Pittsburgh como parte de esta charla. Algo interesante es que la pieza se produjo utilizando una plataforma de interpretación de audio en red, NMP, por su sigla en inglés, y fue completada de forma asíncrona utilizando plataformas de edición de audio y video. La pieza que resultó, que titulamos Paisajes Distantes, es una especie de insinuación de las posibilidades de esos encuentros en lo remoto, de formas diferentes de estar presentes en el mismo lugar sin estar en el mismo lugar, y de los nuevos tipos de colaboración que han surgido por la necesidad de aislamiento, en parte por la pandemia, y también por las posibilidades de las plataformas en línea y los procesos computacionales. Habla también de esa conjunción entre lo digital y lo físico que he intentado esbozar a lo largo de esta charla. Para concluir, quiero, digamos, recuperar algunos de los puntos que he intentado esbozar. He intentado reunir materiales algo disímiles, intentando mostrar cómo las lógicas computacionales se introducen de distintas formas en el análisis y la experiencia de lo urbano. Por un lado, tomando como ejemplo la conjunción durante los años de la posguerra de problemáticas urbanas como el despoblamiento y el decrecimiento económico de una ciudad postindustrial como Pittsburgh, en donde el ámbito del urbano se concibe como un nuevo campo de batalla, en el cual las herramientas desarrolladas alrededor del esfuerzo bélico se dirigen, se apuntan a nuevos objetivos. Y en ese nexo se observan instancias tempranas de los discursos de la ciudad inteligente. No podemos separarlos, estamos en un continuo. Vimos además cómo este redireccionamiento se manifestó también en el desarrollo, en el surgimiento de nuevas culturas interdisciplinarias que se nutrieron de la arquitectura, los estudios urbanos, la sociología, las políticas públicas y las ciencias de la computación, las cuales contribuyeron a la aparición de nuevas formas de ejercer las profesiones, nuevos sombreros disciplinarios, por decirlo de alguna forma, y de imágenes tales como la del arquitecto como una especie de científico de la forma, o un científico, o el planeador, o el diseñador urbano como una especie de científico del urbano. Finalmente vimos también algunos ejemplos de investigación reciente
que escogí un poco simplemente por su conexión con la ciudad de Pittsburgh para darle una especie como de hilo conceptual y geográfico a la charla, pero que también están unidos por un deseo de evitar algunos de estos presupuestos metodológicos y de formular preguntas sobre esa naturaleza híbrida del urbano. Importante reiterar la localidad de estas intervenciones, lo específico de ellas, ¿no? No pretendo sugerir que puedan funcionar por fuera de estos contextos tan específicos, y por esa razón me gustaría que este sobrevuelo fomente una conversación acerca de cómo esa naturaleza híbrida del urbano, entre lo digital y lo físico, se manifiesta en nuestras ciudades colombianas y latinoamericanas, cuáles son sus contextos institucionales e intelectuales, y cuáles son sus riesgos, pero también sus oportunidades. Me encantaría, si hay tiempo, conversar un poco, escuchar preguntas y comentarios. Incluyo también mi información de contacto para quien quiera continuar la conversación por otro medio. Y pues abrimos un espacio breve de comentarios o preguntas que haya aquí en el auditorio.